Estamos listos, ¿verdad, mis amados? Bueno, entonces levantémonos y edifiquemos. Busque por ahí Nehemías capítulo 1, verso 1 al 3, nada más para que nos ubiquemos. ¿Quién era Nehemías? Muchos ya le conocemos, lo hemos descrito, pero vamos a verlo a la luz de las Escrituras. ¿Quién era el profeta Nehemías? Nehemías 1, del 1 al 3. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Este es Nehemías el que está escribiendo. Seguimos verso 4 al 6. Dice Nehemías: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos, para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías en ese tiempo vivía en Susa, que era la capital del reino persa. Y Nehemías servía como copero del rey Artajerjes, que era el que estaba reinando en Susa. O sea, él era el encargado de llevarle la copa de vino al rey. Y Nehemías primero probaba el vino para asegurarse que no le habían puesto veneno ni nada al rey. Y después ya se lo daba que el rey lo pudiera tomar. O sea que Nehemías, aunque era judío y el rey Artajerjes no lo era una persona de confianza del rey, para que lo tuviera allí a la par para probar que no había veneno en la copa. Imagínense que pudiera haber sido el mismo Nehemías que le pusiera algo al rey, pero era muy confiable, era un hombre confiable de él. Y entonces Nehemías recibió la noticia de que la ciudad de sus antepasados, Jerusalén, estaba en ruinas. Para un israelita que le digan que la ciudad está en ruinas es algo duro, es algo muy fuerte. Y dice, la reacción de Nehemías, dice, se sentó. O sea que me imagino, no sé cómo estaba, si estaba parado cuando le dieron la noticia, pero él como que se desplomó, se sentó, lloró, ayunó, estuvo de duelo, dice. O sea, se puso cilicio, me imagino, estuvo de luto, estuvo de duelo por el remanente que estaba allá en Israel, en Jerusalén, por los suyos. Y entonces él, si usted recuerda lo que acabamos de leer, comenzó a hacer una oración de intercesión identificativa. Lo primero que él hizo fue pedir perdón a Dios. O sea, él se escudriñó y dijo: ¿por qué? ¿Por qué está así el remanente? ¿Por qué están destruidos los muros? ¿Qué pasó? ¿Será consecuencia de pecado? Y él, aunque él no tenía nada que ver, porque él estaba fuera de lugar, él se identifica con el pecado de sus antepasados y comienza a pedir perdón por la iniquidad, por el pecado, y pide misericordia a Dios. Él conoce que nuestro Dios es misericordioso y le dice: no veas la iniquidad, no veas el pecado de nosotros los que hemos fallado. Aunque él no ha fallado, pero él se identifica, él se mete como si él fuera uno de los que ha fallado y le clama a Dios por misericordia. Pero Nehemías no solo se queda en el asunto de orar y de interceder. Nehemías realmente viene a ser un apóstol. Si vemos todo su proceder, no solo es un intercesor, no solo es un profeta, él es un apóstol edificador. Y él no se queda solo en el pedir perdón, sino que él dice: hay algo que hacer, yo tengo que ir y actuar. No solamente orar que Dios mande a alguien, sino que yo tengo la carga, la capacidad, y yo también voy a hacer algo. Así es que lo que hace es que le pide permiso a su jefe, que es el rey Artajerjes, para ir a edificar los muros de Jerusalén. Eso ocurrió más o menos en los años 445 antes de Cristo. El rey le concede que vaya, le da una escolta de jinetes, hombres de a caballo, le da cartas de recomendación para cada uno de los gobernadores de los distritos por donde él va a pasar. Y no solamente eso, sino que el rey lo nombró gobernador de Judea. Y sabe, tardó en llegar, y de hecho Nehemías llegó hasta el año 444 antes de Cristo para edificar los muros de Jerusalén.
Cuando él llega allá, Esdras ya estaba allá, pero Nehemías pide ayuda a los judíos que están allá en Jerusalén, porque él solo entiende que él solo no va a poder edificar. Él recibe la carga, recibe la visión, es el constructor, tiene el diseño, pero necesita la gente para edificar o para llevar a cabo la construcción. ¿Cuántos saben que un proceso de construcción no lo puede hacer el ingeniero solo, no lo puede hacer el arquitecto solo, no lo puede hacer el maestro de obras solo, no lo puede hacer el albañil solo? Necesitamos capataces, necesitamos obreros, necesitamos ingenieros, diseñadores, arquitectos, necesitamos quienes midan, quienes pinten, quienes aún, muy importante, quienes van a escombrar. Sabe que la limpieza, la cimentación, la compactación del terreno es sumamente importante. Si el terreno no está bien preparado, lo que usted edifica después se le hunde o se le cae. Entonces esto es un trabajo de equipo. Por eso aquí dice levantémonos y edifiquemos. Es una obra de equipo. Entonces seguimos con Nehemías capítulo 2, verso 18 al 20. Nos hemos saltado algunos versos. Entonces les declaré, aquí está Nehemías con los judíos en Jerusalén, cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, ¿qué dijo el pueblo? Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Mire, a mí me gusta que Nehemías nada más les está contando cómo Dios ha sido bueno, cómo le dio permiso el rey, cómo le dieron las cartas, cómo los gobernadores le dieron paso, cómo tuvo materiales para reconstruir, y nada más les está contando, y el pueblo se impregna de la visión e inmediatamente responde y dice, levantémonos pues y edifiquemos. Nehemías ni les tiene que pedir, no les pregunta cuántos están dispuestos, sino que levantémonos y edifiquemos. O sea que ellos reconocen que han estado en un lugar de letargo, que han estado quizás solo llorando y lamentando porque los muros están en ruinas, pero llegó el apóstol, llegó el edificador para instarlos a reconstruir. Nosotros no tenemos que quedarnos solo llorando la ruina, sino que tenemos que levantarnos y edificar. En estos días usted escucha que aquí mataron a alguien, que aquí hubo un accidente, aquí asaltaron a no sé quién, a fulano lo han asaltado 3 veces. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible! Pero amados, levantémonos y edifiquemos. Tenemos que hacer algo, orar, interceder, pero también hacer algo. Seguimos leyendo. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amado mío, siempre que tú te levantes para edificar, el enemigo se va a levantar en contra tuya para quererte paralizar. No temas, porque el Señor nuestro Dios de los cielos ha dicho que nosotros edificaremos y que nosotros venceremos. Así es que el pueblo dijo, levantémonos y edifiquemos, y ellos se esforzaron sus manos. Esto es muy importante. Número 1, cómo tú declaras pueblo. Si tú dices, estamos con ustedes, amados, levantémonos y edifiquemos, y se esfuerzan, porque no solo es de decirlo, sino que hay que poner un esfuerzo. Esfuerzo quiere decir un poquito más de la fuerza, pero el Señor nuestro Dios nos da la capacidad. Inmediatamente vendrá la burla, vendrá el escarnio, pero no debemos temer, porque el que está delante de nosotros, si tiene la visión clara, sabe que llegaremos, sabe que edificaremos, sabe que venceremos. No nos dejaremos vencer a medio camino. Amados míos, nosotros necesitamos conocer cuál es la meta y hacia dónde vamos. Y yo espero que ninguno muera en el intento, sino que todos lleguemos. Ahora, Sanballat dice que se levantaron 3. Sanballat, Tobías y Gesem. De hecho, Sanballat era un nombre de un dios lunar en la llanura de Sin. Y inclusive quiso asesinar a Nehemías. Usted lo puede ver en los futuros capítulos de Nehemías. Y ese es el tipo de Satanás, que es el primero que se le va a levantar en contra de los que quieren edificar. Tobías, amonita, los de Amón, fíjese que a estos se les había dado un terreno particular. En tiempo de Moisés, a ellos no se les permitía la entrada a la congregación de Israel. Y yo entiendo que los de Amón son como tipo de la carne.
Ellos eran descendientes de un hijo de Lot con una hija de Lot. Entiendo que es tipo de la carne. Y Gesem el árabe para mí es tipo del mundo y los que se oponen a los hijos de Dios o al pueblo de Dios. ¿Quiénes se te van a levantar? Cuando tú decidas, pueblo, nos vamos a levantar y vamos a edificar. Estoy hablando de edificación espiritual en primer lugar. Se te va a levantar el diablo, se te va a levantar el mundo en contra y tu propia carne se te va a revelar. Son 3 enemigos que tú ya sabes que se van a levantar, pero tú tienes que creer a la palabra del Señor que te ha dicho que vencerás y verás la edificación, porque hay una obra conjunta que hacer. El Padre tiene el diseño. El Padre envió a su Hijo Jesucristo a comprarnos. Él es el modelo. Él es la imagen y semejanza de Dios. El Espíritu Santo está haciendo la obra. Los apóstoles y profetas ponen el fundamento, pero nosotros estamos siendo edificados en un templo espiritual. Pero nosotros también somos edificadores de ese templo. Aunque el Espíritu Santo en nosotros lo hace, si usted no se esfuerza, si usted no pone sus manos a la obra, si usted no sabe hacia dónde va y no tiene claro el objetivo, usted no va a colaborar con el Espíritu Santo, con la obra del Señor, y no va a poder edificar. Nosotros también somos colaboradores y edificadores juntamente con el Señor. Entonces, voy a hacerle nada más así un resumen que usted lo puede leer después. Espero que vaya y lea el libro de Nehemías. En cuanto a la reconstrucción, la oposición del enemigo no paró la obra de restauración. Aquí no le incluí todas las torres, pero en el libro de Nehemías están las torres que fueron edificadas. Las torres nos hablan de la vida de oración, de las vigilias de la noche, nos hablan de la guerra espiritual. Aquí solo le estoy poniendo las puertas, que las puertas tienen que ver con ministerios y servicios dentro de la iglesia. Eliasib y sus hermanos restauraron la puerta de las ovejas. Los hijos de Sená restauraron la puerta del pescado. Todos estos eran colaboradores de Nehemías. Joiada y Mesulam restauraron la puerta vieja. Anún y los de Sanoa la puerta del valle. Malquías la puerta del muladar. Salum restauró la puerta de la fuente. Los sirvientes del templo que vivían en Ofel restauraron la puerta de las aguas. Muchos de los sacerdotes restauraron la puerta de los caballos. Semaías restauró la puerta oriental. Malquías llegó hasta la puerta del juicio. Y eso nada más para mencionarle que hubo un gran número de colaboradores bajo la instrucción de Nehemías que hicieron una obra reconstructora o de restauración de las puertas que estaban derribadas y que estaban destruidas. Y en la primera enseñanza de la restauración de todas las cosas hablamos lo que cada una de estas cosas significa. La puerta de las ovejas es el ministerio pastoral, la puerta del pescado es el ministerio evangelístico. Cada una de estas cosas, la puerta de la fuente es el ministerio del Espíritu Santo, etcétera. La puerta de los caballos, los guerreros, y cada una de estas representa un ministerio que sería un estudio cada una, pero estamos a la puerta de la restauración de todas las cosas, y 2008 es un año que tenemos que levantarnos para edificar y que sean restaurados los ministerios que Dios ha dado a la iglesia para cumplir el propósito para el cual existimos. Entonces, amados, debemos tener en nuestro corazón que este año nos vamos a levantar para edificar. Ahora, ¿cuál es la reacción del enemigo? Nehemías 4, 1 al 2. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Amado mío, siempre que el enemigo sepa que estás edificando, se va a enojar, se va a enfurecer y se va a burlar. Y vendrán voces extrañas a tu oído espiritual y te van a decir cosas como esta: eres débil, no vas a poder. No tienes fuerza, no te levantes de madrugada a orar porque después vas a estar cansado todo el día. Si te levantas temprano no vas a tener fuerza para ir a trabajar. ¿A cuántos les ha dicho eso el enemigo? Mejor duerme hoy para que produzcas mejor en tu trabajo. Y van a venir palabras como esta: eres débil, te vas a debilitar más, necesitas 8 horas de sueño, no vayas. Y van a venir cosas a nuestro oído, ay, que van a poder terminar en un día. ¿Qué van a terminar esa obra? Si eso es grandísimo, ¿qué se están creyendo? Y vienen mentiras a nuestra mente, a atormentar nuestra mente,
Por eso necesitamos saber que nuestro Dios nos está dando una palabra rema, que este año nos levantemos y edifiquemos. El Dios de los cielos nos dará la fuerza. El Dios de los cielos nos dará la capacidad. Él es el que da vigor a nuestros huesos. Él es el que renueva nuestra fuerza. Él es el que redime nuestro tiempo, si le damos a Él la primera parte. Sabe que consagrar primicias al Señor, que lo vamos a hacer el domingo próximo, yo oro, yo pido que muchos puedan tener la revelación de consagrarle y hacer un pacto de primicias de su tiempo. Es decir, que las primeras horas de la madrugada de la mañana, todos los días del 2008, se las puedan entregar al Señor. Esa es la primicia de su día. Y hay un misterio: cuando usted consagra lo primero, el resto es santificado. Así es que pruebe a Dios y verá cómo Él responde. Seguimos en Nehemías 4, 3 al 6. Fíjese que cuál es la acción de Nehemías. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Usted recuerda cuando en Cantares dice que las pequeñas zorras son las que dañan las viñas. O sea, la zorra es un animal pequeñito, pero que se mete por cualquier lado. Muchas veces nosotros levantamos muros de protección y dejamos huequitos por abajo. Por eso los que hacen cercos, ¿cuántos han hecho cercos o han visto cómo se hacen los cercos? Mire, la mejor manera de hacer un cerco es que en la parte baja usted ponga o un muro de piedra, o ponga bloques o ladrillos, por lo menos hasta 2 pies, un área sólida, que no puedan entrar ni los pollitos, no puedan entrar los ratoncitos, los conejitos y mucho menos las zorras. Usted puede hacer un muro, pero si le deja huequitos abajo, los animales pequeños se van a escurrir y se le van a meter. Y a veces los animales más pequeños son más perjudiciales. Hay algunos que hacen huecos y le empiezan a dañar todo el patio. Entonces usted cree que está protegiendo, porque dice: así no se meten los leones, no se meten los elefantes, no se meten los caballos, no se meten las vacas, no se meten los toros, pero se le meten un montón de alimañas y de zorritas que cuando acuerda le destruyó todo. Y entonces Tobías, el mundo, ¿verdad? Tobías, ¿qué es? La carne. La carne, las pequeñas zorras tienen que ver con la obra de la carne. Pequeñas zorras son aquellas áreas que dejamos en nuestra vida, que no les damos mucha importancia. A veces, ¿verdad? Vinimos al Señor y vamos a edificar los muros y uno dice: no, ya no ando en fornicación, ya no estoy en adulterio, ya no estoy matando a nadie, ya no le robo, ya pagué todas mis cuentas. Y hay unas pequeñitas zorras ahí, mentiritas piadosas, falta de diligencia, nos comprometemos a hacer algo y no lo cumplimos. Y esas pequeñitas zorras te van minando la obra constructora del Espíritu. Y aunque ya no estás haciendo aquellos pecados visibles que el mundo puede tachar de pecados mortales, hay una serie de cosillas que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, que esas cosillas te van minando la obra de reconstrucción de tu vida. Cosas como que dices: yo así siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. Son pequeñas zorras porque te opones al cambio y a la restauración. Ay, no, lo voy a hacer mañana. Y vas postergando. Y comenzaste y no terminaste. Y a medio camino te cansaste. Ay, después lo retomo. Total. Y vamos así con esas pequeñas zorras que son actitudes de la carne, obras de la carne, que pueden destruir todo un muro. Porque hay cosillas que comienzan: murmuración, mentira, contienda, celos, envidia, pueden terminar destruyendo toda una estructura si tú no tienes cuidado. Y entonces la misma carne, ¿verdad? Tobías dice: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, dice Nehemías, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado. Qué tremenda oración la de Nehemías. Ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. A mí me sorprendió, me impactó, aunque lo había leído. Nehemías tiene la autoridad de decirle a Dios:
Mira, se han levantado enojados en contra de nosotros los edificadores. Nosotros estamos edificando tu reino, tu muro, tu pueblo. Nosotros somos edificadores de tu casa. Y aquellos que se enojaron, se airearon y se burlaron contra nosotros los edificadores, merecen que no les borres el pecado ni les limpies la iniquidad por causa de lo que han hecho, porque nosotros estamos con tu respaldo. Bien seria la intercesión de Nehemías, pero él sabe por qué la puede hacer. Y dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada, lea bien, hasta la mitad de su altura, así como esta, ¿verdad? Que vaya casi a la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿De qué depende de que el muro sea restaurado plenamente? Del ánimo del pueblo. El ánimo tiene que ver con el alma suya, dónde pone su corazón, dónde está su alma, dónde está su ánimo. Mientras el pueblo tiene ánimo, se puede terminar la obra. Pero cuando el pueblo se cansa, se desanima, pierde el objetivo, pierde el norte, entonces ya no se puede seguir la obra. ¿Sabe? Hay lugares donde están continuamente cada mes recordándoles cuál es la visión, les repiten la visión, se lo ponen en cassette, se lo ponen en video, se lo dan en hoja, se lo proyectan, lo tienen a la entrada, lo leen en el mural para que la gente se esté reactivando y no se esté desanimando. Pero yo le oro a Dios que el Espíritu Santo le pueda estar recordando continuamente en sueños y despiertos cuál es la visión para que Él le anime eternamente y para siempre, y usted sepa que hay un objetivo, que hay un lugar donde usted va a llegar y que usted no se puede desanimar, porque aquel que nos anima vive dentro de usted para que usted no pierda las fuerzas para edificar. El día de ayer estaban convocadas personas para venir a apoyar a hacer este desastre que ve aquí, ¿verdad? Y cuando dijeron que era decoración, ningún varón se apareció, porque ellos creen que decorar es cosa de mujeres, ¿verdad? Entonces, y yo, Dios mío, ¿con cuántos es que van a trabajar aquí? Y vinieron dos hermanas preciosas que estuvieron desde la mañana, y vine al mediodía y seguían aquí, y yo dije, wow, tienen resistencia. Y vine a las 8 de la noche y seguían aquí, y dije, verdaderamente esto se va a terminar porque ellas tienen ánimo para trabajar. Y eran las 8 y pico de la noche, y una de las hermanas, yo le decía, faltan unas bolsas de cemento, así, yo las voy a traer, hermana, y yo lo voy a traer, y otra de ellas allá llegó casi a las 9 a llevarme la plancha y todo, y dije, por cuanto ellas tuvieron ánimo, se terminó lo que tenían que hacer. Y hubo otras hermanas haciendo los rótulos ya después de las 9 de la noche. Pero ¿de qué depende? Del ánimo del pueblo para hacer la obra. Y esto es igual en lo espiritual, es igual para obra natural. Mientras usted está animado, motivado, cuando hay algo que lo anima a usted, usted no se acuesta hasta que lo termina, ¿verdad? Entonces yo oro que el Espíritu de Dios nos anime en su buena obra, que nos muestre y nos revele cuál es la buena obra para cada uno, para que podamos culminar, cuál es la visión a la cual Él nos ha llamado, para que todos estemos animados en este proceso de construcción y restauración, para que ninguno muera en el intento, que ninguno se quede a media, que el muro no quede a la mitad, sino que completemos aquello para lo cual el Señor nos llamó. ¿Estamos de acuerdo que le vamos a pedir al Señor su ánimo pronto, amados? Bien, entonces fíjese, Nehemías 4, 7 al 10, continuamos. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. ¿Usted quiere que se encolerice el diablo? Empiece a cerrar portillos. ¿Usted quiere ver al diablo rabiar y salir huyendo? Comience a cerrar los portillos. ¿Qué son portillos abiertos, hermanos? Si usted tiene deudas, es un portillo abierto. Comience a cerrarlo para que el diablo se encolerice. Mientras usted tiene el portillo abierto, el diablo está feliz. Pero si lo quiere ver rabiar, empiece a pagar las deudas para que se encolerice. ¿Sabe qué es portillo abierto? Cuando usted tiene resentimiento contra alguien, comience a cerrar los portillos para que el diablo se muera de cólera. Comience a cerrar portillos en su vida, hermano, que no le habla a un pariente, que tiene algo en contra de alguien, que le prestaron cosas que no ha devuelto.
Empiece a cerrar portillos. Hizo una promesa que no ha cumplido. No deje que termine el 2007 sin cumplir sus promesas, por favor, que ese es un portillo abierto. Se comprometió que iba a ir a visitar a no sé quién, le dijo al otro que le iba a ir a lavar la ropa, al otro le dijo que le iba a hacer una comida, se comprometió en invitar a comer a alguien, qué sé yo, votos que usted hizo, palabras que lanzó. Hermano, no deje que llegue el 2008 sin que cumpla sus promesas. Cierre los portillos, cierre los portillos, cierre los portillos para que el diablo se muera de cólera. Aquí lo dice clarito. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño, pero le salió la venada careta. Entonces oramos a nuestro Dios, Nehemías y todos los que estaban con él, ¿verdad? Y por causa de ellos, ¿por causa de quién? Del enemigo. Por causa de Sanbalat, por causa de Tobías, por causa de los amonitas, de los árabes, de Gesem. ¿Qué fue lo que hicieron por causa de ellos? Pusimos guarda contra ellos de día y de noche, de día y de noche. Guarda, guarda, vigilante, guerra espiritual, intercesión, oración continua, de día y de noche. Porque la oración no solo es de noche, no solo es de día, perdón. De noche el enemigo también se levanta en contra. Tenemos que estar en pie de guerra continuamente. Guarda continua por causa de las estratagemas de ellos que están encolerizados y quieren destruir la obra que nos hemos levantado para edificar. Cuando nos levantamos para edificar, también se tiene que levantar un grupo de guerreros, un grupo de gente de oración, gente vigilante, gente en guardia, porque ya sabemos que el enemigo se va a levantar en contraataque y no podemos estar dormidos en los laureles. Tenemos que estar por causa de ellos en guarda continua y constante. La obra de construcción conlleva vigilancia. Cuando usted tiene todos los materiales en la obra, usted contrata un vigilante de día y uno de noche, porque si solo tiene uno de día, le roban las cosas en la noche. Necesita doble guardia, ¿verdad? Doble vigilancia de día y de noche. Aquí está clarito, son instrucciones para el 2008, amados. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Aquí nos está hablando de dos cosas Nehemías. Está hablando de escombro y de acarreadores. Aunque están edificando, fíjese bien porque luego vamos a tocar este tema. También están limpiando. Escombro es el sucio que se está sacando, se está socavando ahí, se está excavando, se está sacando el tejido vegetal y todo escombro y todo lo que quedaba de las ruinas y la madera podrida y todo lo que ya no sirve, que hay que quitar y hay que eliminar para poder edificar el muro en un terreno limpio. Entonces tiene que haber acarreadores que lleven el sucio. Esos son los ministros de liberación, esos son los guerreros espirituales, esos son los que están limpiando y liberando al pueblo y llevando el escombro. Pero también los que están haciendo esa obra de liberación a veces se debilitan, a veces se cansan porque son pocos los acarreadores y es mucho el sucio. Y entonces dice que se han debilitado, y cuando se debilitan los acarreadores tiene que entrar otra guardia, tienen que entrar otros acarreadores y hay que ministrar a los acarreadores y hay que darles vigor y hay que fortalecerlos para que puedan seguir acarreando todo el sucio, porque no es un trabajo muy fácil estar solo liberando y sacando sucio o ministrando sanidad interior. Y llega un momento en que sí, hay un cansancio y necesitan vigor y necesitan ser fortalecidos y necesitan ser relevados muchas veces. Y entonces, como era tanta la suciedad y estaban debilitados los que hacían ese trabajo, Nehemías dice: no podemos edificar el muro. O sea, necesitaban una salida, necesitaban una estrategia, porque él sabía que debían edificar el muro. Entonces, ¿qué estrategia le da el Señor a Nehemías? Seguimos en el capítulo 4, versos 13 al 15. Entonces, por las partes bajas del lugar, fíjese cuáles son las partes bajas del lugar, donde solo entran las cosas pequeñas, ¿verdad? Las obras de la carne. Detrás del muro, pues normalmente estamos cuidando enfrente del muro, pero aquí detrás del muro y en los sitios abiertos, o sea, está buscando los portillos menos identificados, donde uno normalmente no ve, donde no es muy visible. Puse al pueblo por familias. ¿Quiere repetir conmigo lo que hizo Nehemías y la estrategia de Dios? Puse al pueblo por familias. Aquí hay un misterio, amados. Fíjense que no dice que puso a los profetas, no puso a los apóstoles, no dice que puso a los peritos, no puso a los ingenieros, no puso a los intelectuales, los puso por familias.
Porque hay un misterio en la familia que está en el Señor, que está unida. Tiene un cordón de 3 dobleces. La familia que está en Cristo no solamente está unida biológicamente por la sangre biológica, por los genes naturales, que ya es una fuerza natural, terrenal, sino que están unidos también por la sangre de Cristo y por una visión. Entonces hay un acoyuntamiento, hay una unidad. Estoy hablando de las familias que tienen al Señor. Y es una estructura casi indestructible que puede tapar los huecos y los portillos por los lugares menos esperados. O sea, si usted es un edificador como familia, está coyuntado, está viviendo en la ley de Dios y hace lo que Dios dice como familia, el enemigo no va a entrar a romper los muros de su congregación ni de su ciudad, porque como familia usted está cubriendo los portillos. Muy importante. Ahora, ¿cómo los puso? Con sus espadas. ¿Quiere alguien levantar su espada? La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos. Discierne las intenciones del corazón, parte las coyunturas, separa lo del alma del espíritu. La espada es la palabra. Los puso con espadas, pero la espada tipifica, representa la palabra de Dios. Las familias tienen que estar cimentadas y fundamentadas en la palabra del Señor. Y dice, con sus lanzas y con sus arcos. Lanzas y arcos nos hablan de guerra espiritual, nos hablan de una oración que va dirigida, el blanco hacia el enemigo. El arco tiene que ver, hermano, con actitud del corazón y obediencia. La flecha que usted dispara, o la lanza o la flecha que usted dispara, tiene que estar disparada desde un arco de obediencia, parado en integridad con Dios. De gente obediente que puede lanzar flechas que van a ir a cumplir y a llegar al blanco de a donde están siendo enviadas. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, o sea, los que no eran familia, al resto del pueblo. O sea, estas eran las familias que no eran sacerdotes, no eran arquitectos, estamos hablando del resto del pueblo, o sea, todo el pueblo tenía una función. No temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, y por vuestros hijos, y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Le está diciendo al pueblo que se hagan uno, que tengan una sola visión, que peleen por sus hermanos, por sus parientes y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, ¿quiénes? Sanballat, Gesem, Tobías, los amonitas, etcétera, que lo habíamos entendido. ¿Qué fue lo que entendieron? El diseño de Dios, la estrategia de Dios. ¿Qué fue lo que entendieron el apóstol y los que estaban ahí? La estrategia que Dios tenía de que todos en el pueblo tuvieran una misión y una función, que el último y el más pequeñito de las familias tuvieran una función en la restauración de los muros, la restauración de una ciudad, de una congregación, de una vida. No es trabajo de un solo hombre. Nehemías nunca lo podría haber hecho solo. No es trabajo de los sacerdotes, no es trabajo solo de los pastores, es un trabajo de todo el pueblo. Y cuando el enemigo vio que habían entendido cuál era la visión de Dios, que todos funcionáramos, que todos trabajáramos, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué quiere decir? Cuando el enemigo vio que ellos lo habían entendido, el enemigo tuvo que huir, tuvo que salir. Y entonces cesaron las maquinaciones, el pueblo tuvo ánimo otra vez y regresaron a reedificar el muro, a continuarlo de la mitad para arriba. Tuvieron ánimo, pero tuvo que venir una estrategia del cielo a través de Nehemías para desbaratar el consejo del maligno, a través de que todos y cada uno fueran parte. Hay un misterio en que todo el pueblo, todo el cuerpo trabaje en la obra del Señor. Este es un año 2008 en que Dios quiere que cada uno esté ejerciendo su tarea, ejerciendo su función. Que las familias estén restauradas, que la iglesia esté restaurada, los ministerios estén restaurados, cada quien operando en lo suyo, porque amados tenemos que levantarnos y edificar. Cada uno a su tarea. Fíjese bien y repítalo, cada uno a su tarea, no a la tarea del otro, cada uno a su tarea. Que Dios nos revele cuál es la tarea de cada uno.
Ahora fíjese cómo era que estaban los edificadores. Seguimos con Nehemías 4, 16 al 8. Desde aquel día, o sea, desde aquel día que volvieron con ánimo para seguir edificando, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra. Y la otra mitad, fíjese, la mitad, después lo vamos a ver, un sumario. Y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Estamos hablando de los guerreros, de los guardas. Estamos hablando de la protección en oración. O sea que si usted analiza, la mitad están en la obra edificadora física y la otra mitad están orando, están guardando, están vigilando. Es mitad y mitad, hermanos, según esto. Y detrás de ellos, de esta mitad, estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban, o sea, la otra mitad, y los que cargaban. No crea que solo era que estaban, trabaje y trabaje, trabaje. Mire cómo lo hacían. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. La palabra de Dios, la espada, para estar pendiente de cualquier acechanza del enemigo. O sea que tampoco solo es trabaje, 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 trabaje. Tiene que tener la espada en la mano, ¿verdad? Cuando usted está trabajando, el otro día el testimonio que contaba hermana María Marta, dice, ella estaba planchando y yo alababa a Dios y glorificaba al Señor y cantaba. O sea, estás trabajando, pero estás con la palabra del Señor. Es la única manera que vas a ser fortalecido también para realizar el trabajo. Si tú solo tienes tu mente en trabajar, 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 te vas a cansar y te vas a debilitar. Pero cuando trabajas en la obra del Señor, aunque sea el ministerio, necesitas tener la palabra en tu corazón, necesitas tener la espada en la mano, no alejarte de la espada, para estar con fuerza continuamente y el ánimo siendo renovado. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. ¿Qué dice la escritura? Que ciñamos nuestros lomos con la verdad. Entonces la palabra es la verdad. Nuestros lomos, amados, no es la espalda. Los lomos es aquí, donde están los genitales, donde usted engendra, donde da a luz. La espada, la palabra tiene que estar aquí en sus lomos, porque usted va a dar a luz a través de la palabra. Y así edificaban, o sea, sin separarse de la espada. La verdad siempre ceñida en sus lomos. Solo así puede edificar, no hay otra manera. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Esta trompeta es un shofar o un cuerno de carnero. Y esto nos habla del profeta, del vocero, del que está dando la palabra. Entonces el apóstol dice, toda la gente estaba así, pero aquí a la par tenía el profeta, el que está dando la voz, el que está declarando, el que está proclamando. Entonces mire cómo estaban los edificadores. Primero estaba Nehemías, que es el apóstol. A la par de él estaba el que tocaba la trompeta, que es el profeta. La mitad de los siervos, lanzas, arcos, escudos, corazas, está hablando de los guerreros que estaban allí con él. Detrás de estos estaban en la retaguardia los jefes de casa. La mitad edificaban, eran los acarreadores, los cargadores, pero esos que edificaban, uno tenía la mano en la obra y la otra en la espada. Y todos, ¿verdad?, tenían la espada ceñida. Eso eran todo el equipo de trabajo, hermanos. El equipo de construcción. Los constructores, los edificadores. Véalo en el plano espiritual. Ahora, vamos a resumir en qué consiste la obra apostólica. La obra apostólica de Nehemías y de cualquier apóstol hoy día es una obra de restauración y edificación. Pero del apóstol depende el ánimo del pueblo, en el sentido de que él tiene la visión para inspirar al pueblo para que esté animado en la buena obra. El perito constructor solo va a poder llegar hasta donde el pueblo se esfuerce. Donde el pueblo ya no tiene ánimo, no puede seguir, aunque su visión, la visión del apóstol puede estar para 10 años más, pero si el pueblo solo tiene ánimo para 2 meses, hasta ahí va a llegar. Entonces necesitamos impartir al pueblo para que siempre tenga ánimo para seguir adelante, para que se esfuerce. Ahora, toda obra de edificación es un trabajo de equipo, guerreros, intercesores, edificadores, etc. Y una cosa muy importante, no oír las amenazas ni la burla de los enemigos. Ahora, todo el equipo de trabajo necesita tener claro su objetivo. Ahora, yo le puedo compartir a usted el objetivo y me puedo emocionar y usted me oye y lo vuelve a oír y qué bien. Pero si el Espíritu Santo no le revela a su espíritu y no le impregna a usted de la meta, del objetivo y de la visión,
lo que oyó de mí en 2 meses se le va a olvidar y por eso va a perder el ánimo. Así es que es muy importante, y aún mi responsabilidad es clamar que el Espíritu de Dios impregne e imparta a su corazón la visión de Dios. Yo le puedo estar hablando de las naciones y le puedo estar hablando de lo que Dios está haciendo en Japón y de lo que está haciendo con los polacos y lo que está haciendo en Australia, y yo puedo dar brincos de gozo, de alegría, y usted queda viéndome y a lo mejor algunos dicen, ¿y dónde quedará esa ciudad de la cual está hablando? O sea, no se puede identificar. Pero cuando el Espíritu Santo lo lleva, lo mete en esa dimensión, en esa visión, ni siquiera es porque haya ido físicamente, porque alguien puede ir físicamente a una misión y solamente conocer el estadio del lugar y conocer los lugares bonitos y tomar muchas fotos y punto. Pero usted puede no haber ido y sin embargo estar metido en el Espíritu y llevarlo al Señor en espíritu, gemir por los lugares, ver que las cárceles se abren, identificarse, levantar muros espirituales, aunque nunca haya puesto sus pies. El asunto es estar en el Espíritu. Yo meditaba cuando el Señor tomó del espíritu que estaba en Moisés para poner en los 70. Recuerda que había 2 que no estaban ahí, Eldad y Medad. Ellos estaban afuera. Solo 68 llegaron ahí al campamento, a la puerta del tabernáculo donde estaba Moisés. Y sin embargo, aquellos 2 que no estaban cerca recibieron del mismo espíritu. Y vino Josué y le dijo a Moisés, mira Moisés, no te da pena que estos ni vinieron. Y Moisés le dice, tienes celo tú por mí, ojalá todo el pueblo de Israel fuera profeta y todos profetizaran. O sea que yo entiendo que el espíritu que fue puesto se manifestó en que comenzaron a profetizar. Y Eldad y Medad estaban acoyuntados en el espíritu, aunque físicamente no estaban cerca. Me explico. Hay hijos espirituales que tengo que están en otras partes del mundo y los siento tan cerca, están tan acoyuntados, están tan en la visión, más que algunos que tal vez estén físicamente cerca. Entonces, esto es un asunto de espíritu. Es un asunto de acoyuntarse en el querer de Dios y de identificarse para estar en el sentir de levantarnos y edificar. Amén. El equipo necesita tener claro su objetivo. Ahora, hablé de cuál era la obra apostólica. Quiero hablar de cuál es la obra profética. Y voy a usar a Jeremías como un ejemplo en su llamado, en el capítulo 1, versos 9 y 10. Cuando Dios llama a Jeremías, ¿se acuerda que le dice, no digas que eres niño y que era muy joven, pero él había sido escogido desde el vientre de su madre, o antes del vientre de tu madre te escogí? Y dice Jeremías 1 del 9 al 10, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La obra profética como que prepara el terreno y el camino para que se edifique. Entonces la visión profética número 1, viendo a Jeremías, Jehová es quien pone las palabras en la boca del profeta. No es porque se le ocurren, no es porque quieren, no es porque suena bonito. Porque Jeremías dice aquí, Jehová tocó mi boca y puso sus palabras en mi boca. Número 2, es Dios quien establece a los profetas sobre las naciones y sobre los reinos. No es porque uno quiere ir a las naciones, es que Dios les da la autoridad para ser establecidos sobre naciones y sobre reinos. Y número 3, el propósito del ministerio profético es dual. Número 1, arruinar y derribar, y número 2, edificar y plantar. Entonces, hay cosas que están levantadas o edificadas no a la manera de Dios, sino que el enemigo levantó, o nuestra carne, o el mundo, o sistemas griegos o del mundo, que tienen que ser arruinados y derribados para poder edificar y plantar. Entonces esta es bastante la obra del ministerio profético para poder edificar. Difícilmente se puede edificar si antes no está limpio el terreno. Por eso no podemos hablar de que se establece lo apostólico en una nación o en una ciudad si no ha entrado lo profético, porque lo profético viene para limpiar lo religioso, limpiar lo legalista, limpiar lo carnal, limpiar lo tradicional, y que haya cielos abiertos para que pueda establecerse la visión y el diseño de Dios y se pueda edificar de acuerdo al corazón
corazón de Dios. Entonces lo apostólico puede estar queriendo edificar, pero si lo profético no ha limpiado de toda esa tradición y ese legalismo, habrá una mezcla y se tratará de edificar sobre patrones o sobre fundamentos que están llenos de escombros. Por eso necesitamos las dos obras, necesitamos lo apostólico y necesitamos antes lo profético. Entonces, siempre para edificar necesitamos limpiar el terreno, o sea, arruinar y derribar, ¿qué cosa? Quitar escombros, sucio, ¿verdad? Escarbar donde hay cosas enterradas. Cuando usted va a hacer una construcción, muchas veces hay raíces adentro, muchas veces hay hasta cosas de metal, cosas enterradas. Y si usted no excava y saca, después vienen movimientos de suelo y hay hundimientos y cambia el volumen y después se le cae el edificio. Necesita desarraigar costumbres y tradiciones, quemar viejas actitudes. O sea, muchas veces hay que pegarle fuego a las cosas que pueden ser quemadas, pues no las va a ir a botar. Cuando hay materia orgánica, le prende fuego, ¿verdad? Y hay cosas en nosotros que tienen que ser quemadas. Y después que eso está limpiado, entonces se necesita una compactación y una nivelación para poder comenzar a edificar. Y luego que ya tiene el terreno preparado, usted va a delimitar el terreno, ¿verdad? Va a niveletear, va a tirar líneas, va a tirar el diseño de qué es lo que va a hacer. Necesitamos saber. Y si estamos hablando de la vida personal, el diseño y el modelo es Cristo. Nuestro diseño y nuestro modelo es el Señor Jesucristo. ¿Dónde lo ve el diseño? En la Biblia. Ahí está, cómo era Cristo, cómo era su vida, su comportamiento. Y la brújula, bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Le revela para ir siguiendo los pasos y llegar al modelo que es el Señor Jesucristo. Pero cuando estamos hablando de una visión de congregación, de ciudad, de nación, también necesitamos el diseño para saber hacia dónde vamos. Tener el diseño de la edificación. Aquí tenemos unos planos, ¿verdad? Cuando se va a construir, a los constructores se les da el plano de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de todo, cómo lo van a trabajar. Necesitamos trabajar con un diseño que el Señor nos da. Cada congregación tiene una visión y tiene un diseño, porque Dios está completando su obra en la tierra. Luego hay que poner los cimientos o el fundamento. Usted no puede edificar si no ha puesto cimientos. Y los cimientos van a ser la calidad de los cimientos, el peralte de las vigas que va a usar, la cantidad de cemento, el ancho, la profundidad de la excavación, etcétera. Va a depender del tamaño del edificio que usted quiera levantar. Entonces, si usted lo que quiere es solamente gente salva, salva, siempre salva, solo creyentes, entonces el cimiento no va a ser muy fuerte. Sencillamente, cree en el Señor Jesucristo, será salvo y tú tu casa, y ahí llegó. Pero si lo que Dios le ha puesto a un perito arquitecto, a un apóstol, un profeta, lo que le ha dicho, vas a sacarme un remanente, que vas a llevarlo a la santidad, para que mi gloria sea manifiesta en esa nación. Entonces el fundamento tiene que ser bien profundo, y entonces las vigas y las estructuras tienen que ser de un hierro armado, hermanos, que ni le cuento, que aguante el peso de los vientos, las tempestades, y aguante una estructura bien sólida, un edificio bien sólido. Por eso mucha gente quizá dice aquí, bueno, y yo veo que en el ministerio tal o en la iglesia tal, la gente llega, al año los están enviando, son pastores, son profetas, son evangelistas, son ministros, ahí friendo y comiendo, llegan y los capacitan y los envían. ¿Y qué pasará ahí en Muna? La gente lleva 20 años estudiando, siguen en escuela y ministerio, y esa gente ahí todavía, amado mío, todavía te están poniendo el cimiento. Pero yo te tengo noticias, ya está, el peralte ya está, el cemento ya está, y es tiempo de levantarse y edificar. Porque Dios no nos llamó a una casita de bambú, Dios no nos llamó a levantar una champa de manaca. Dios nos llamó a que seamos edificados en un edificio bien estructurado, donde vengan vientos de doctrinas, estratagemas de error, y nada nos derribará, porque vamos a estar cimentados y fundamentados en la roca firme que es Jesucristo. Amén. Entonces sobre ese fundamento se va a edificar. Usted no puede edificar si no tiene fundamento. El fundamento se pone con la doctrina apostólica, no hay otra manera de poner fundamento, y lo dice la Escritura. Mire bien en Efesios capítulo 2, verso 19 al 22,
¿Qué le dice el apóstol Pablo a los efesios? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amado mío, quiere decir conmigo, yo soy miembro de la familia de Dios. Oh, qué hermoso ser miembro de la familia de Dios, en la cual toda familia toma nombre en la tierra, hermanos. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Desde siempre estuvimos edificados sobre ese fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, amados míos, también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. ¿No crees, mi amado, que si vamos a ser la morada de Dios, tenemos que estar bien fundamentados, bien cimentados y bien estructurados? No es cualquiera el que va a vivir en este edificio, o que vive, o que quiere morar. Oh, somos la morada de Dios en el Espíritu. El fundamento tiene que estar bien sólido, que nada lo mueva. El fundamento puesto por los apóstoles del Cordero, por los profetas del Antiguo Pacto y los apóstoles y profetas de hoy día. Nosotros no estamos cimentados en otro fundamento, ni de denominación, ni de doctrina de hombre, sino que el fundamento que está en la Biblia, la Sagrada Escritura, el de los apóstoles y profetas de antes y de hoy día, siendo Jesucristo el principal apóstol. Entonces los apóstoles y profetas ponen el fundamento para la edificación. La piedra principal, que es la piedra del ángulo, la que sostiene una pared con otra para que no se caiga, no se raje, es Jesucristo. Él es el que nos sustenta. Y sobre el fundamento somos edificados los santos. Y si vemos, y la razón por la cual se llaman piedras vivas, ¿sabe que las iglesias que han salido de mis lomos se llaman piedras vivas? Porque el Señor así lo puso. Primera de Pedro 2, 4 al 5. Acercándoos a Él, Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, fíjese, para que viva Dios, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Saben lo que es que sean aceptables a Dios las obras que ustedes hagan? Porque solo como piedras vivas pueden ser ese edificio que Dios los ha llamado a ser, amados. Entonces somos una iglesia apostólica y profética porque estamos cimentados en el fundamento puesto por apóstoles y profetas para ser un edificio donde habite y more Dios. Eso es lo principal. Entonces debemos levantarnos en el 2008, el año de los nuevos comienzos. ¿Para qué, amado? Para edificar los muros de protección de la ciudad donde vivimos, de la ciudad donde usted vive, donde Dios lo ubicó, donde Dios lo colocó. Debemos de levantarnos, tenemos que edificar los muros de protección, que ya no se diga en nuestra ciudad que hay violencia, que ya no se diga que hay latrocinio, que ya no se diga que hay asaltos, que no se diga que hay asesinatos, que no se diga que hay trata de blancas, no se diga que hay lavado de dólares. Nosotros, la iglesia apostólica y profética, somos la llamada a levantar esos muros de protección para que no entren zorras ni ninguna alimaña a nuestra ciudad. Debemos levantarnos y edificar, ¿qué? Amados, las puertas en cada congregación local. Restaurar las puertas es restaurar los ministerios. Que aquel que fue llamado a ser evangelista lo sea, aquel que fue llamado a ser pastor lo sea, el que fue llamado a ser apóstol o a ser profeta, a ser maestro, comience a ejercer su llamado, su ministerio en la unción que le fue delegada. Restaurar los ministerios de los guerreros, de los intercesores, que cada quien esté ubicado, cada uno en su tarea. Restauradas las puertas, la puerta del pescado, la puerta de las ovejas, la puerta de la fuente, aquellos que Dios los usa para impartir vida del Espíritu, para impartir ministración del Espíritu Santo, para activar los dones que comiencen a operar en aquello que Dios los llamó. Restaurando las puertas en la congregación. Debemos levantarnos y edificar, amados, para reconstruir las torres de vigilancia, porque muchas de las torres están caídas.
Hay torres que Dios levanta de día, hay torres que Dios levanta de noche, hay torres que Dios levanta para cubrir la congregación local. Dios levanta torres para cubrir a los ministros, a los siervos o a los pastores, pero hay otras torres que Dios levanta para orar por las naciones, para orar por los gobernantes de la tierra. Hay torres que Dios levanta para orar por los medios de comunicación, y hay torres específicas que Dios quiere restaurar para que hagan la función para la cual fueron llamados, porque el 2008 es un año de establecimiento del propósito divino y el diseño que Él tiene de antemano. Debemos levantarnos y edificar para que sea restaurada la posición de las familias en la casa. Las familias deben de tomar el lugar que les corresponde en las partes bajas, detrás del muro, en los lugares escondidos, en los lugares abiertos, por familias. Las familias tienen que ser restauradas en la casa. Debemos levantarnos para edificar al cuerpo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no solo son ustedes, piedras vivas. El cuerpo de Cristo es cada uno que fue lavado con la sangre del Cordero. No importa qué nombre tiene, qué denominación tiene. Estamos llamados a edificar al cuerpo. Nuestro único enemigo es el diablo, no son las otras congregaciones. Ellos son nuestros hermanos y son el cuerpo de Cristo. Debemos levantarnos para que aquel que toca la trompeta esté a la par del edificador. En otras palabras, Dios quiere restaurar el ministerio apostólico y profético para que haya una unidad de espíritu, de visión, y que trabajen a la par, coyuntadamente, para lograr edificar, poner el fundamento, el cimiento y seguir la edificación que el Señor ha declarado. Los profetas necesitan a los apóstoles y los apóstoles necesitan a los profetas. Y Dios estará trabajando en este tiempo para acoyuntar equipos apostólicos proféticos para la edificación de los muros de las naciones. Y nosotros somos llamados, amados míos, a levantarnos y edificar, porque creo que entendemos la visión.